Dios te bendiga, buenas tardes. En este día viernes, muchas bendiciones para mis hermanos que nos ven por medio del Facebook y por medio de YouTube también, que se están subiendo los videos. Dios te bendiga. Vamos a hablar en esta tarde en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Que el Señor es para nuestras vidas. Vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Vamos a darle gracias primeramente al Señor y vamos a orar para que el Señor sea, ¿verdad?, quien guíe nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo para hablar en esta tarde. Sí, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tus grandes bendiciones y por tu grande amor, Señor, que has tenido para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque guardas nuestras vidas, Señor, de todo mal, mi Dios, porque fortaleces, Señor, nuestra fe en ti, Padre, porque tú suples, Señor, toda necesidad que hemos tenido, Señor, y que tú, Señor, seguirás estando en nuestras vidas, Padre, mientras nosotros te estemos buscando, Señor. Yo sé que tu presencia siempre ahí está en nuestros corazones, Padre, tu Espíritu Santo animándonos, Señor Jesús, para seguir adelante, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están mirando, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien toque sus corazones, Padre, a través de tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 19. En ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo: el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo les dijo: tomad una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron, y él se fue donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo: así ha dicho el Señor, yo sano ahora estas aguas, y nunca más serán en ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Vamos a ver que la palabra de Dios dice que cuando Dios le habla a Josué y le dice: te voy a dar la tierra prometida que yo tenía para el pueblo de Israel. Vemos en la historia cómo Josué, ¿verdad?, derribó la ciudad por medio del Señor, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, hermano, como le decía Gedeón, ¿verdad?, como a uno yo puedo destruir. Solo con mi palabra, ¿verdad?, puedo destruir cualquier cosa. Pero el Señor quería usar a Josué como el líder que era, para demostrarle a la gente que ellos servían a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Y cuando conquistan la tierra de Jericó, hermanos, y el Señor la destruye por completo la ciudad, hay una profecía como de maldición que Josué, ¿verdad?, lanzó sobre esta ciudad, y dijo: maldito aquel que levantara, que volviera a construir esta ciudad, dice, le costará, dice, la vida de un primogénito de alguno de ellos. Y más adelante, ¿verdad?, en Primera de Reyes, en el capítulo 16, en el versículo 34, se cumple esta profecía que Josué estaba dando, ¿verdad?, a esta ciudad. Hermanos, llegando, ¿verdad?, al tema con el Eliseo, pasó el tiempo en que Dios le dijo a Elías que lo iba a arrebatar de esta tierra, y Eliseo pues era uno que siempre andaba con Elías, y Eliseo veía todas las obras que Dios hacía por medio de cómo usaba a Elías, y él decía: yo quiero tener esa unción, ¿verdad?, que tienes tú, Elías. Y empieza, ¿verdad?, a caminar y ver las obras que Dios estaba haciendo por medio de Elías, y él dice: yo quiero esa unción. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios empieza a usar a Eliseo de una forma
grande, ¿verdad? Que hizo más milagros que los que hizo Elías por medio del Señor, ¿verdad? Al pueblo de Israel y a otros lugares que el Señor hablaba por profecías y se cumplían. Pero cuando parte Elías de esta tierra, pues Dios cumplió la promesa que Elías le había dado a Eliseo de darle la unción. Y cuando Elías es arrebatado, queda Eliseo ahí, dice, ahora pues con el manto, ¿verdad?, que he recibido, dice, pues yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Pero no era la túnica, ¿verdad?, que tenía Eliseo, era el poder de Dios que se manifestaba, ¿verdad?, a través de su vida y a través de este manto, ¿verdad?, que Dios le había dado. Y se va Eliseo, Elías es arrebatado y Eliseo se va. Y llega a Jericó. Y en Jericó, cuando los profetas supieron, ¿verdad?, que estaba Eliseo en Jericó, van y le dicen, ¿verdad?, pues mira, Eliseo, sabemos las obras que Dios ha hecho, dice, y sabemos que Dios es un Dios de poder, dice, pero es esta tierra, dice, la que Dios nos había prometido, dice, pues es una tierra, dice, que no da fruto. Las aguas de aquí, dice, de los ríos, de los manantiales, es amarga, dice, no se puede producir fruto, la tierra es estéril, los ganados son estériles, las mujeres cuando están encinta, dice, y llegan a tomar esa agua, pues abortan, dice, de lo malo que está el agua. Y aquí vemos a que empieza a quejarse la gente, dice, la ciudad, dice, el ambiente, el lugar es muy bueno, dice, pero dice, las aguas son las que están haciendo mal a nuestra ciudad. Y aquí más adelante vemos, ¿verdad?, cómo Eliseo le dice, bueno, dice, vamos a orar al Señor y le vamos a decir que él haga el milagro. Y dice, tráiganme una vasija y llénenmela de sal. Pues que tanto puede ser una vasija, ¿verdad? Algo así. Y se échenle sal. Y vienen los profetas y obedecen a lo que Eliseo les estaba diciendo. Dice, y se fue él a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dice, así dice el Señor, yo sano ahora estas aguas y nunca más habrá muerte en ellas. Podríamos imaginarnos, ¿verdad?, que la vasija que le dieron a Eliseo, pues de un tamaño que no iba a alcanzar, ¿verdad?, para echarle a todos los ríos y todos el manantial que fluía ahí. Y aquí, hermanos, refiriéndose como al Señor Jesucristo en el nuevo pacto, ¿verdad?, en el que estamos viviendo nosotros los que hoy somos del pueblo del Señor, podemos decir los gentiles, ¿verdad? Esta promesa se cumple para nosotros, porque esa vasija, ¿verdad?, esa vasija nueva, el Señor quería redimir al pueblo, quería sanar al pueblo, ¿verdad?, quería sanarnos a nosotros en nuestro interior. La palabra de Dios dice que cuando venimos a los pies del Señor, ríos de agua viva fluyen en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, es bendición, gozo, paz, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y nosotros como los que venimos a los pies del Señor, ¿verdad?, y el Señor ha depositado eso en nosotros bendecimos a los demás por medio de esto, ¿verdad? El Señor quiere bendecirnos de esta manera y bendecir a los que nos rodean. Y aquí, hermanos, la vasija puede ser un ejemplo del Señor Jesucristo, la cual trae sanidad. Vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que la sal era un producto muy valioso. La sal servía, ¿verdad?, para sanar las heridas de las personas. Por ejemplo, ahorita en este tiempo a veces te cortas, ¿verdad?, y empieza a salir sangre y no se te quiere estancar la sangre. ¿Qué hace uno? Va y agarra y se pone sal en la herida y se estanca la sangre y empieza
a cerrar, ¿verdad?, la herida. Esa es la sal. Y Jesucristo, como Hijo de Dios, ¿verdad?, vino a este mundo para sanarnos. Él es la sal. Él es la fuente, ¿verdad?, de vida que fluye en nosotros cuando el Señor trae sanidad a nuestros corazones. Es el nuevo pacto. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, sino quien en el Señor Jesucristo. Podemos hacer muchas cosas, podemos esforzarnos, ¿verdad?, por ser buenas personas, por hacer cosas buenas a los demás, pero si el Señor Jesucristo no está en nuestro corazón, no podemos dar lo que Dios ha sanado, ¿verdad? Si Dios no ha sanado nuestros corazones, ¿qué vamos a producir? Amargura, odio, querernos vengar. Todo cuanto pecado hay, fluye en el hombre, ¿verdad? Hoy en día y en aquel tiempo, hermanos, eso puede fluir del corazón de la persona que no ha sido sanada. Por eso, ¿verdad?, el Señor Jesucristo dice en Juan 14:10, nos vamos, para que veas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice en Juan, dice Juan 14 en el versículo 10 al 14, dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Les está diciendo al Señor el Señor Jesucristo a sus discípulos, porque le preguntaba a Felipe: bueno, Señor, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y el Señor Jesucristo les está diciendo: pues que el que me ve a mí, dice, está viendo al Padre. Y le dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Dice: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. En el Antiguo Testamento, Jesús empezó a sanar las aguas, y cuando a Eliseo le dijeron que orara, ¿verdad?, para que el Señor sanara las aguas, él se fue a la fuente donde fluía el manantial para regar los demás ríos, para que fluyera el agua. Y se fue directo a la fuente, al corazón donde estaba la enfermedad. Y Dios sanó las aguas y dijo: así dice el Señor, yo sanaré estas aguas por medio de la sal. ¿Quién es la sal? Jesucristo. Es el que sana, ¿verdad? Porque la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo hará. Entonces, el Señor Jesucristo sana nuestras heridas. Cuando venimos a los pies del Señor, ¿verdad?, Él sana nuestros corazones, sana nuestra manera de ser, sana nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todo cambia el Señor. Y el Señor Jesucristo dice que así como las obras que Él hace, dice, nosotros las haremos si nos rendimos a los pies del Señor y dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, Él empieza a usar nuestras vidas, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 5, en el versículo 13. Dice, Mateo 5:13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Quién es la sal de la tierra?
nosotros como hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo mora en nosotros y como Él es el sanador, ¿verdad?, de nuestras vidas, la iglesia de Cristo, el verdadero cristiano, tiene la capacidad por medio de Jesucristo de orar para que Dios sane nuestras heridas, ¿verdad? Venimos a los pies del Señor y cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos angustia, cuando tenemos dolor, cuando estamos pasando por dificultades muy difíciles, ¿verdad?, la oración que nosotros hacemos al Padre, el Señor la contesta. Y el Señor empieza a sanar nuestro corazón, empieza a sanar esas heridas del pasado, ¿verdad?, que lastimaron, que hirieron nuestras vidas. Mira, hermanos, todos pasamos por momentos en que alguien hiere nuestros corazones, ¿verdad?, hiere nuestros sentimientos, y muchas veces dejamos que esas heridas pudran nuestro corazón y empiece, ¿verdad?, a podrir no nomás el corazón, el alma, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a expresar a las demás personas. Entonces, si no dejamos que Dios sane nuestro corazón, no vamos a poder ser sal a esta tierra. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Él nos ha dado la autoridad. Él no nos ha dado un espíritu de temor. El Señor Jesús nos dio un poder de valor, de autoridad, de dominio propio, ¿verdad? Que no nos deja, ¿verdad?, que nadie, el temor o la gente nos manipule. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad. El Señor Jesucristo ha depositado en nuestras vidas esa bendición, esa autoridad. La oración con que podemos orar por los enfermos, detener la corrupción de pecado y cambiar la maldad de que se mueve en este mundo en bendición. Fíjense qué privilegio, ¿verdad?, el ser hijos de Dios, y que Dios nos dé, ¿verdad?, la capacidad para poder hacer esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos los que, hermanos, aunque digas, ay, la hermana, ¿verdad?, ¿cómo puede decir eso? Pues la palabra de Dios dice, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le damos sabor a la tierra. El diablo no tiene por qué reinar en este mundo. Los hijos de Dios, porque la palabra de Dios también dice que, más adelante, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros, ¿verdad?, en medio de toda esta oscuridad, en medio de todo pecado, de todo lo que se está moviendo en este mundo, hermanos, nosotros como hijos de Dios somos la sal, lo que le damos sabor, somos los que le damos vida a esta tierra por medio del Señor Jesucristo. Y hermanos, qué precioso, ¿verdad?, que nosotros como vasijas del Señor, el Señor pueda depositar esa sal en nosotros y podamos ser usados por Él, que somos portadores del agua sanadora que da vida, la sal que Cristo está usando en este mundo, en nuestras heridas, para sanar a los enfermos. En Marcos 9:50, vamos a leerlo. Marcos 9:50. Dice, la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverá su sabor? Dice, tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz los unos con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no venimos a los pies del Señor y dejamos que Dios sobre nuestras vidas, no va a haber paz en nuestro corazón. Siempre va a haber ese temor, ¿verdad?, esa angustia, esa necesidad de buscar cosas fuera de las cosas de Dios que puedan satisfacer nuestra vida para poder tener paz en nuestros corazones. Y tristemente, hermanos, vemos a muchos que dicen ser cristianos,
y avergüenzan a los verdaderos cristianos con sus malos testimonios. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir, quieren hacer obras que Dios no les manda hacer, obran por sus propios sentimientos, por sus propios deseos, ¿verdad? Por querer adquirir algo, enseñar falsas doctrinas y haciendo sus shows para impactar a la gente con sus mentiras. Pero lo que no mana de Dios, hermanos, no tiene fruto. Amén. La palabra de Dios dice que si no somos sanados por el Señor, no vamos a dar frutos, ¿verdad? No vamos a producir bendición sobre las personas. No vamos a ser de bendición, sino al contrario, vamos a ser de mala influencia, de maldición para aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo. Y hermanos, desgraciadamente vemos en las noticias, vemos en muchos, en internet, ¿verdad? Como esos falsos portadores de la palabra, que dicen que llevan la palabra de Dios, ¿verdad? Manipulan a la gente y son los que corrompen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en la vida de estas personas. Dice, nosotros como portadores de la presencia de Cristo podemos detener la descomposición de nuestra sociedad, pero si la iglesia empieza a corromperse, empieza a creer cosas que no vienen de la palabra del Señor, que no vienen de la boca de Dios, hermanos, es cuando se empieza a corromper la doctrina del Señor Jesucristo, lo que Dios nos está dejando en su palabra. ¿Por qué? Porque queremos meterle más a la palabra de Dios y creemos, ¿verdad?, que con hacer cosas extravagantes, cuando Dios no necesita esas cosas. Dios no necesita hacer shows, Dios no necesita hacer panchos para que la gente crea en Él. Dios toca el corazón. Y la gente de Jericó, por más sabia y por más dinero que tenían, no podían sanar las aguas de que fluían en Jericó, porque ellos no tenían la autoridad. El único que tenía el poder y la autoridad para sanar era Dios. Y por eso, ¿verdad?, vemos en su palabra que Jesucristo sana las aguas amargas. Y cuando empieza a sanar las aguas, dice que para siempre empieza a producir fruto. Empieza a haber bendición. Empieza, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas, empezamos a pensar cosas muy diferentes y distintas a como las creíamos antes, ¿verdad? Y empezamos a crecer en el Señor. Y dice, deja que Cristo sane tu corazón, tu vida. No seas de los que no quieren comprometerse con Dios y vivir como si no estuviera Dios en tu vida. El pasaje de la mujer samaritana, hermanos, es un ejemplo de la persona que busca saciar su alma con deseos de la carne, placeres del mundo, dinero, fama, poder. Muchas veces hay personas en este tiempo que dicen, voy a hacer yoga, voy a meditar, dice, para que mi alma encuentre la paz y pueda sentirme bien conmigo misma y los que están a mi alrededor puedan sentirse bien, y empiezan a hacer todas estas cosas. Pero eso no trae la paz. En Isaías 41, 17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, y seca está su lengua de sed, porque siguen tomando las aguas contaminadas que el mundo les está ofreciendo y que el pecado los lleva por caminos de muerte, como dice en Proverbios 16, 25. Buscan saciar su alma con cosas terrenales. La mujer samaritana decía, pero ¿cómo tú puedes saber mi vida? Y el Señor Jesucristo le decía, ¿verdad?, mira, conozco tu vida, porque has tenido tantos maridos y ninguno de ellos ha podido complacerte, ninguno de ellos ha podido darte el gozo, sanidad a tu alma. Lo que tú buscas en la carne, en el mundo, en los placeres del mundo, del pecado, no van a saciar tu vida. Pero dice el Señor Jesucristo, yo tengo esa agua que tú estás buscando, esa agua sanadora, esa agua que yo he sanado
para que cuando tú la tomes pueda haber sanidad en ti, puedan fluir ríos de bendición, puedan fluir bendiciones sobre ti y puedas darla a los demás. No nomás en ti, sino que tú eres esa sal, ¿verdad?, que da sabor a la tierra. El diablo no tiene por qué manipularnos, no tiene por qué tenernos sometidos, ¿verdad? El diablo nos ha querido tapar, ¿verdad?, para no predicar la palabra de Dios, para no congregarnos, para no visitar a los que están enfermos, a los que necesitan de la palabra de Dios, a los que necesitan sanidad en su alma. Pero dice la palabra de Dios que nuestra oración es más poderosa que cualquier cosa. Nosotros cuando le pedimos al Padre, como dice en Juan 14, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y mayores cosas haréis vosotros, si lo pidieres en mi nombre. Entonces, nosotros como portadores del Señor Jesucristo tenemos la autoridad de cambiar el pensamiento macabro, perverso, de maldad que se mueve en este mundo, hermanos. Somos la autoridad, somos la luz, somos la sal de esta tierra. ¿Por qué dejarnos atemorizar por las cosas que están pasando en este mundo, verdad? Como te decía, en Proverbios 16, 27, dice que son caminos que el hombre toma, creyendo que va a satisfacer, ¿verdad?, su necesidad espiritual, que va a haber gozo, va a haber paz, compro lo que quiero, pero no me siento bien. Llevan a caminos de muerte, a caminos que al hombre le parecen rectos, porque te dicen, es que tienes que hacer esto para que puedas ser feliz, es que tienes que hacer esto para que haya paz en tu corazón. Muchas personas acuden a los brujos, acuden a lo fácil, ¿verdad?, a ganar dinero, a vender cosas que no están, ¿verdad?, ¿cómo te diré?, permitidas hacer. Y empiezan a corromper su alma, empiezan a corromper este mundo con su maldad. El Señor nos dice en Apocalipsis 2:16, al que tenga sed, venga, que yo le daré del agua de vida. No seas un cristiano temeroso, negativo, que no da fruto, estéril. Si el Señor Jesucristo, tú dejas que el Señor Jesucristo sane tu corazón, sane tu vida, tú vas a ser de bendición a los que te rodean, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Hermanos, tengamos fe en el Señor Jesucristo para que pueda ser sal de bendición a los demás. A veces me da mucha tristeza escuchar a muchos cristianos, hermanos, que teniendo tantos años en el conocimiento de la palabra del Señor, teniendo tantos años caminando en el Señor, se dejen manipular por el temor, viven temerosos a lo que sucede en este mundo, se dejan manipular por las malas noticias, cuando al contrario, nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. Mucha gente, hermanos, mucha gente dice, pues, ¿qué hacen ustedes para que vivan en paz? Por ejemplo, ayer yo platicaba con una joven y le decía, en medio de todo lo que está pasando, de esta pandemia, de los problemas que pasamos, de las situaciones que hemos vivido durante nuestra vida, yo siempre he creído que Dios está con nosotros. Y yo siempre he tenido paz porque le digo, yo creo ciegamente, firmemente. Mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Y nada de lo que el diablo me quiera traer a mi corazón y que oigan malas noticias y que me digan, te vas a morir por esto, no vayas allá porque allá está la enfermedad tal y que no hagas esto y empieza, ¿verdad?, el mundo a decirnos lo que tenemos que hacer. Cuando la palabra de Dios dice que de nuestra vida, si está el Señor Jesucristo en nuestro corazón, de nuestro corazón fluyen ríos de bendición, palabra de fe,
palabra de amor para poder darle al que lo necesita. No nos vamos a poner a decirle no, pues fíjate que sí, mira, en la televisión está diciendo que no hagas esto, que no hagas ello. ¿Por qué? Porque el diablo manipula el corazón y la mente de esas personas. Y desgraciadamente, hermanos, muchas veces nos dejamos manipular y hemos caído en la trampa del diablo, que nos dejamos manipular por lo que se dice, por lo que vemos. No está nuestra fe bien cimentada en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde queda lo que Dios dice? Vosotros sois la sal de la tierra, o vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo no la puedes esconder debajo de una almohada para que tape. No nos pueden, hermanos, hacer frente, ¿verdad?, contra todas estas cosas que quieran dañarnos. ¿Por qué? Porque nuestra luz está bien encendida por nuestra fe con el Señor Jesucristo. Nosotros que somos esa vasija, esa sal que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, que da por medio de mí la sanidad al que lo necesita. Dice, no es la bendición, dice, la sal el que da sabor en que tú vayas y ayudes a tu prójimo, al que tiene necesidad, a la viuda desamparada, al que veas en la calle que tiene necesidad, que le des pan, que le des albergue. Ese es el testimonio que tenemos que dar. No tenemos por qué escondernos, ¿verdad?, a lo que el diablo nos quiere meter en el corazón de temor. Tenemos que salir y tenemos que regar la sal en este mundo. Tenemos que ser de bendición. Y aunque pasemos, hermanos, por el valle de muerte, ¿verdad?, confiando que el Señor está con nosotros. Pablo decía, siempre lo repetimos y decimos ese texto, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Los que ya partieron con el Señor, hermanos, ya la tienen bien ganada, que se fueron con Él. Y nosotros nos quedamos aquí en esta tierra todavía a seguir luchando contra tales cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida cuando no estamos firmes en el Señor. Dice, recuerda, puedes cambiar la maldad a bendición en este mundo cuando nosotros reconozcamos y cambiemos nuestra manera de pensar a una manera de Cristo. ¿Qué trae el Señor Jesús? Trae sanidad, trae bendición a nuestra vida, trae las bendiciones que te puedas imaginar, hermanos. El Señor la trae paz a tu corazón. ¿Qué más bendición que cuando estemos pasando por la dificultad, el dolor o cualquier cosa, hay paz en nuestro corazón? Hay esa quietud, ¿verdad? No esa ansiedad, esa depresión que a veces el diablo quiere meter a nuestras vidas, ¿verdad? Y se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, la sal tiene muchas propiedades que puede bendecir. Por ejemplo, la sal se usaba para prevenir la corrupción en la carne, en las carnes, para que no se pudrieran. Produce sed. Cuando tú comes un alimento, ¿verdad?, con mucha sal o con la sal, te produce mucha sed. Y hermanos, nosotros como sal de Cristo podemos hacer que la gente tenga sed de Jesucristo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro amor hacia Cristo. Podemos vivir una vida de Cristo, que la gente pueda desear lo que nosotros tenemos. Pero si no somos la sal que produce sed del Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a hablarle a las personas si en nuestra vida no damos frutos de que Jesucristo vive en nuestras vidas? ¿Cómo podemos darle a la gente lo que el Señor quiere darles a sus vidas? La sal da sabor a Cristo. ¿Qué es la necesidad que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo que en tu corazón no haya paz? No haya ese gozo, ese amor que emana del Señor Jesucristo.
es esa confianza, esa tranquilidad que podemos descansar en el Señor. Como no sé si has visto en algunas películas que están, ¿verdad?, tirando balazos y matándose todos, y el mero el de la película, ¿verdad?, trae la pistola y con aquella calma arma la pistola, le pone las balas, con esa seguridad del hombre que dice: a la primera que yo dispare va a caer la persona. Y vemos, ¿verdad?, todo este movimiento en este mundo, y vivimos que todo nos va a pasar. No puedo salir a la calle. Miren, hermanos, la manera en que vivamos, si nosotros, aunque estemos confiando en el Señor, hermanos, a veces suceden cosas que no porque nosotros queramos, sino por causa del pecado que se mueve en este mundo. Y vivimos como si dijéramos: yo tengo la autoridad de vivir lo que yo quiera. El Señor Jesucristo, como puede llevarnos ahorita, no de la enfermedad que se está moviendo. El Señor nos puede llevar de alguna enfermedad que a veces nosotros ni nos imaginamos. O de algo, ¿verdad?, que viene a nuestro cuerpo. Un accidente, algo, ¿verdad?, que pueda pasar en tu vida. Y te andas cuidando tanto de protegerte de tantas cosas. Y de lo que no te proteges es de que el Señor Jesucristo mora en ti. Es de dar el testimonio que hay paz en tu corazón. Es del testimonio, ¿verdad?, que la gente pueda decir: anhelo lo que ellos tienen. Quiero tener esa virtud que emana de ellos, ese sabor que le dan ellos. El diablo se ha aprovechado tanto de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, y tiene a muchos cristianos dormidos a causa de eso, de meter el temor en sus corazones, de decir: Dios no nos escucha, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Pues ¿quién es uno, verdad, para decirle a Dios: ¿por qué haces estas cosas? Sabemos, pero la gente, como no viene a los pies del Señor, no entiende lo que está pasando. Ellos creen que porque Dios es amor no nos van a pasar cosas malas. Pero desgraciadamente, hermanos, vivimos en este mundo donde el pecado y la maldad y las cosas malas sobreabundan en este mundo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser la sal y bendición. Tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser bendición. No podemos decir que somos cristianos, o que vivimos una vida de fe, o que somos seguidores de Cristo, cuando nuestra vida, nuestro testimonio no está siendo de bendición y no está siendo de luz en este mundo. Tenemos que ponernos, ¿verdad?, a cuentas con Dios y decirle: Señor, que crezca mi fe, que crezca mi amor por ti, para que pase lo que pase, Señor, mi confianza y mi fe esté bien cimentada en ti. Hermanos, yo te invito a que le digas al Espíritu Santo que tome control de tu mente, de tu corazón, y que haya paz en tu vida. Que digas: Señor, yo quiero ser esa vasija, yo quiero ser esa sal que bendiga a los que están a mi alrededor, a la gente, poder hablarles del amor de Dios. Que no me impidan, ¿verdad?, hablarles del amor de Dios. Claro, es como cuando pasas por un lugar donde está una balacera, ¿verdad?, todo lo que tirándose a matar las personas, y si tú quieres pasar por el medio de ella, tampoco te vas a arriesgar a hacer eso. Pero sí tenemos la autoridad como hijos de Dios, como luz del mundo, como sal de esta tierra, poder orar, y hermanos, con la oración podemos cambiar la perversidad que se mueve en este mundo. Y yo te invito allí en tu hogar, donde estés, que analices
analices lo que Dios quiere para tu vida y que le puedas decir, yo quiero ser esa vasija que tú deposites, esa sal que tú dices que yo quiero ser para las personas en este mundo, esa luz que yo quiero ser en este mundo. Y vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios porque Dios es bueno, hermanos, porque es un privilegio que Dios se haya fijado en nosotros, que Dios haya depositado su amor, que Dios haya entregado a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna y lo que Él quiere para nuestras vidas. Es en el nuevo pacto, esta vasija, ¿verdad?, que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor Jesucristo, esa bendición tan grande. Vamos a orar y vamos a orar también por las necesidades en la lista de oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, porque cada día, Padre, hablas a nuestros corazones y nos muestras, Señor, cosas hermosas, Padre. Yo te pido, Padre, que aquel, Señor, cristiano que no ha entendido, Padre, el propósito con el cual tú le tienes en esta tierra, Señor, que tú, Señor, hables a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y le haga entender, Padre, pueda reconocer, Padre, con el propósito que tú nos tienes en esta tierra, Señor. No fue en vano, Señor, lo que tú diste a nuestras vidas, Padre, para que lo agarremos y lo tiremos como si no valiese nada, mi Dios. Somos luz, Padre. Somos sal que da sabor a esta tierra, Señor, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, Padre, con nuestro hablar, Señor, el hablar de tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor, que hagas entender, mi Dios, a aquellos que no han comprendido, Señor, ese propósito, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, en su mente, Señor, en su cuerpo, Padre, para que ellos puedan afirmarse en la fe de ti, mi Dios. En esa fe, Señor, que mueve montañas, Padre, que mueve lo más difícil, Señor, que en nuestra situación, en nuestra vida humana, Señor, podemos decir que es tan difícil, Señor, pero para ti no hay nada imposible, mi Dios, porque tu palabra lo dice, Señor, que en tu nombre, Señor Jesucristo, haremos, Señor, muchas cosas, mi Dios, que tú hiciste en esta tierra y aún mucho más mayores, Señor. Tú dijiste en tu palabra que oraríamos por los enfermos y serán sanados, mi Dios. Oraríamos, Padre, por los enfermos del alma, Señor, por los enfermos de espíritu, mi Dios, de su vida, Señor, y ellos serían restaurados, Padre. Tú viniste a esta tierra, Señor, a restaurar corazones heridos, Padre, del pasado, de lo que sufren en esta tierra, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú sanes esas heridas, mi Dios, y que ellos puedan ser vasijas de bendición, Padre, puedan ser sal, Señor, que puedan darle sabor a esta tierra de tu amor, de tu presencia, Señor, mi Dios. Que podamos, Señor, que ellos puedan, Señor, entender que tú reinas en esta tierra, Señor, y la maldad ha sido destruida por tu nombre, Señor, y no tenemos que ser manipulados por el temor, por la depresión, por la enfermedad, por cualquier cosa, Señor, situación que estén pasando mis hermanos, Padre. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús al devorador, a nuestro adversario que ha sido vencido por tu nombre, Señor. Tú eres el Dios poderoso, mi Dios, que a tu nombre, Señor, se dobla toda rodilla. Que en tu nombre, Señor, hay poder, en tu nombre hay sanidad, Señor, en tu nombre están derribadas todo poder de las tinieblas que está manipulando el corazón de estas gentes. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú nos has puesto como sal, como luz, Señor, para ser, Padre, de testimonio, Señor, a esta tierra. Que nosotros como hijos tuyos nos podamos levantar, Señor, con autoridad, en un mismo sentir, mi Dios, que podamos orar en un mismo sentir, Señor. Mucha gente dice, si mi pueblo, dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare y buscare tu rostro, Señor, tú escucharías, Señor, y contestarías. Pero tú dices en tu palabra, en ese mismo versículo, Padre, que si dejáremos nuestros malos caminos, Señor, nuestros perversos pensamientos, Señor, tú sanarías esta tierra, mi Dios.
que podamos dejar todo pecado, Señor, para que tú sanes nuestra ciudad, Señor. Tú sanes, Padre, toda enfermedad de pecado, toda enfermedad física y mental que se mueve en este mundo, que el diablo, Señor, ha depositado en el corazón y en la mente de estas personas, Señor. Sánales, Padre, por tu sangre preciosa. Sana, Señor, sus corazones, sana sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y trae bendición, Señor, que podamos recapacitar, que podamos entender, Señor Jesús. Por algo, mi Dios, tú no nos dejas ver lo espiritual, Señor, más allá de lo que nosotros pueden ver, Padre, porque si veríamos, Padre, las cosas espirituales, oh mi Dios, no viviéramos, Padre, para poder, Señor, decirlo, Padre, porque son cosas tenebrosas que el diablo, Señor, trae a nuestra ciudad. Oh Dios, pero sí ayúdanos a entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, y poder hacer tu obra por medio de nuestras vidas, Señor, que tú uses nuestras vidas, que tú uses esta vasija, Señor, para llevar el mensaje de testimonio tuyo, Señor, a todos aquellos que lo necesitan, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos despedimos, pero les esperamos el domingo, no se lo pierdan. Va a ser un domingo especial para el Día del Padre y queremos que haya bendición en sus hogares. Dios les bendiga.